El proceso de cambio en Bolivia empezó con la Guerra del Agua. El triunfo electoral de Evo Morales fue el reflejo de este gran ascenso contra el neoliberalismo. Desde entonces, el proceso de cambio ha atravesado por 4 etapas. Los primeros años fueron de esperanza y aguda confrontación. El primer plan del gobierno hablaba del vivir bien. Los sectores desplazados del poder llevaron al país casi al borde de la guerra civil. La economía mejoró por el alza de los precios del gas y la renegociación de contratos con las transnacionales petroleras. Finalmente, el año 2009, la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia fue aprobada. Evo Morales fue reelegido por el 64% de los votos. El segundo periodo va del 2010 hasta el 2011 y podríamos llamarlo triunfo electoral y derrota de la Madre Tierra. El MAS conquistó más de 2/3 en el Parlamento e inició una carrera por controlar todos los otros poderes del Estado. El gobierno negoció con la agroindustria permitiéndole el uso de transgénicos. La banca y los militares también fueron beneficiados. Lejos de iniciar el cambio hacia el vivir bien, el gobierno profundizó el extractivismo para tener más recursos y aumentar su popularidad a través de la entrega de diferentes bonos a la población. Evo Morales comenzó la construcción de una carretera que dividiría al Tibnis, sin hacer la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, ni el estudio de evaluación de impacto ambiental integral. La Ley de Derechos de la Madre Tierra quedó en los papeles. Los indígenas del Tibnis, después de 41 días de marcha, fueron reprimidos en la localidad de Chaparina. ¿Por qué no hace eso nuestro gobierno? ¡El gobierno desgraciado! La solidaridad con los marchistas fue tan grande que el gobierno retrocedió y aprobó la ley que declaraba la intangibilidad del Tibnis. Entre el 2012 y el 2014, Bolivia vivió su momento de mayor bonanza y el gobierno logró el poder total. Los ingresos por hidrocarburos alcanzaron su pico. Todos los poderes del Estado fueron controlados por el MAS. Las organizaciones críticas al gobierno fueron divididas y se marginó a quienes se consideraba librepensantes. La corrupción estalló en el Fondo Indígena, gestionado por los principales dirigentes indígenas y campesinos. El año 2014, Evo Morales fue reelegido por tercera vez, a pesar de que la nueva Constitución establecía una sola reelección. El 2015 comenzó la crisis y el país se encuentra hasta ahora polarizado por la reelección. El precio del petróleo cayó a nivel mundial y los ingresos de Bolivia se desplomaron. A la debacle del extractivismo, el gobierno respondió ampliando la exploración en áreas protegidas. La exportación de electricidad de mega hidroeléctricas de gran impacto ambiental y social se convirtió en el sueño del gobierno. Se autorizó la producción de agrocombustibles a pesar de que Evo Morales los había rechazado el 2008. La deuda externa prácticamente se duplicó entre el 2013 y el 2018. China pasó a ser el principal acreedor bilateral del país. El decreto que establecía la intangibilidad del Tibnis fue anulado. El gobierno, no bien inició su tercer mandato, convocó a un referéndum para habilitarse para una cuarta reelección. El 51.3% de la población dijo no. Sin embargo, 2 años después, el Tribunal Constitucional dejó en suspenso los artículos de la Constitución que limitaban la reelección a un solo mandato, argumentando que el derecho a ser elegido es un derecho humano que no puede tener límites. Algunas lecciones. Los dirigentes de las organizaciones sociales y de izquierda, cuando llegan al gobierno, buscan mantenerse en el poder a través de alianzas inconcebibles, de políticas económicas que antes cuestionaron, de relaciones clientelares con los sectores populares y de manipulaciones groseras de las leyes. Es fundamental que los movimientos sociales mantengan su autonomía, independencia y autodeterminación frente a los gobiernos progresistas
para fiscalizarlos, evitar la concentración de poder y promover procesos de descentralización del poder. La lógica del poder opera más fácilmente cuando las organizaciones sociales tienen estructuras verticales, burocráticas y caudillistas. La democratización de las organizaciones sociales debe potenciarse antes de llegar al gobierno. La alternativa al neoliberalismo no es el estatismo, sino el potenciamiento de los comunes. La nacionalización de sectores claves de la economía debe estar acompañada de una administración transparente y de la transferencia gradual de sectores de la economía para que sean autogestionados por la sociedad. La transición hacia una economía post-extractivista no es una tarea para un futuro lejano, sino una política que debe implementarse gradualmente desde un inicio. El extractivismo de derecha o de izquierda alimenta el neoliberalismo. Las medidas progresistas pueden tener un efecto contradictorio. Por un lado, mejoran las condiciones de vida de sectores de la población y por otro lado desencadenan dinámicas de acumulación que transforman a sectores populares en clases medias conservadoras y a veces reaccionarias. Desde un principio, es fundamental promover formas de vida sencillas, moderadas y respetuosas con el otro y con la naturaleza. Propuestas como el vivir bien tienen que traducirse en planes y propuestas concretas. Propuestas como los derechos de la madre tierra deben hacerse realidad y avanzar hasta incluir la representación de la naturaleza en el ejercicio de la democracia y la gestión del gobierno. En Bolivia, el 2014 se alcanzó la misma representación parlamentaria entre hombres y mujeres. Sin embargo, más del 80% de los municipios tienen alcaldes hombres y el centro de decisión del gobierno está manejado por hombres que irradian una cultura machista. No se puede recurrir a cualquier medida para supuestamente evitar el retorno de la derecha. La derecha está tanto dentro como fuera de los gobiernos progresistas y se fortalece cuando estos violan la Constitución, las reglas de la democracia y la independencia que debe existir entre los diferentes poderes del Estado. Un gobierno progresista debe garantizar los derechos humanos de todos los sectores, incluyendo los de la oposición de derecha. En un mundo multipolar existen imperialismos en decadencia e imperialismos emergentes. Es un error entregarse a unos para defenderse de otros, generando nuevas relaciones de dependencia. No podemos callar frente a las equivocaciones y violaciones de los gobiernos progresistas con el argumento de que no hay que hacerle el juego a la derecha. La ética es un elemento central de todo proceso de cambio.